Donald J. Trump. On Saturday, July 13th at 6:02 p.m., former President Donald Trump takes the stage at a rally in Butler, Pennsylvania. Approximately 11 minutes later, he will leave the stage having survived an assassination attempt. Alrededor de las 6:15 de la tarde se desataba el caos en Butler, en Pensilvania, una ciudad de 13.000 habitantes en ese lugar, en el que Donald Trump estaba enseñando a sus simpatizantes un gráfico sobre el número de cruces fronterizos en los Estados Unidos, un gráfico que le salvaría la vida. Iba a ser un mitin más dentro de esta intensa campaña política de cara a las elecciones presidenciales de noviembre del año 2024, pero el ruido de unos disparos interrumpieron este discurso. Al suelo, gritaban los asistentes. Los agentes del servicio secreto se abalanzaban sobre Trump y ya casi no quedaban dudas. El expresidente estaba siendo víctima de un tiroteo. Miles de personas que estaban en las gradas se arrojaban al suelo casi al unísono. Y así iban a ser testigos segundos después de la imagen que quedaría para la historia, en la que Donald Trump se ponía de pie con un poco de sangre en la frente, en la oreja y en las manos, pero sin heridas graves visibles. Levantaba el puño en el aire y decía "Fight, fight, fight", y la gente rompía en vítores, diciendo USA. Los agentes de policía subieron al aspirante republicano a un todoterreno y los asistentes al mitin fueron evacuados. En este vídeo vamos a mostrar lo que pasó en esos 11 minutos de infarto desde múltiples ángulos y perspectivas de algunas cámaras, como también por los testigos que estuvieron allí en el mitin, que estuvieron grabando todas estas imágenes tomadas por alguno de los espectadores en esta transmisión oficial, sincronizada por auto, y algunas de las declaraciones de Donald Trump. This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. Minutos después de que Trump dijera que era una gran multitud la que estaba allí parada, escuchándolo en Pensilvania, minutos después de que Trump dijera eso, a las 6:09, una persona que justo estaba fuera del meeting se detenía y comenzaba a filmar lo que parecía ser un hombre arrastrándose por una azotea en lo alto de ella, diciendo: mira, sí, está justo ahí, ¿lo ves? Está recostado. Está ahí acostado. Aún así, durante varios segundos los espectadores intentaban llamar la atención sobre ese hombre que estaba justo en la azotea de ese edificio, aproximadamente a unos 120 o 150 metros de distancia del escenario del meeting, en el cual estaba el señor Donald Trump, diciendo que estaba ahí, estaba en esa azotea, en el techo, y aún así el servicio secreto no hizo absolutamente nada. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. We have criminals. We have drugs. We have people that should not be here. Después de que el señor Donald Trump estaba en ese meeting en Butler diciendo que estaban mejorando mucho con el tiempo, diciendo que echaran un vistazo a ese gráfico, alzaba la mano, lo señalaba, diciendo que pusieran en esa pantalla para toda la audiencia. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at the arrow on the bottom. See the big red arrow. Y en tema de la patrulla fronteriza, apartaba justo la cabeza para mirar, y fue ahí cuando suenan los disparos. Eso hizo que el asesino fallara. Ese giro que hizo con la cabeza, un giro en una milésima de segundo, hizo que a las 6:11 p.m. en ese lugar Trump se agarrara la oreja, se tirara al suelo del escenario y comenzara la histeria colectiva. En ese momento de los disparos hubo uno de los tiros que sí cogió a una persona. En este caso había sido un bombero, que se supo más tiempo después.
Ahí es cuando estas personas estaban diciendo que necesitaban ayuda médica, estaban pidiendo a gritos en ese momento, en esa parte de las gradas, y había sido una persona identificada como Corey, un bombero voluntario de unos 50 años, padre de 2 hijos. Su esposa salió después hablando, diciendo que Donald Trump, en este caso, la había llamado. Hubo también 2 personas graves que las habían también disparado, y es que el tirador Thomas Matthew Crooks disparó hasta en 4 ocasiones, por lo tanto habría herido hasta 3 personas y una habría fallecido. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Después de estas imágenes que salían vía TikTok y otras redes sociales que mostraban el cuerpo del chico Thomas Matthew Crooks, de unos 20 años, de Bethel Park en Pensilvania, el servicio secreto comentaba que un contrafrancotirador había acabado con ese tirador que había intentado acabar con la vida de Donald Trump, pero que aún por el momento lo estaban investigando. ¿Cuál habría sido el motivo de llevar a cabo ese tiroteo en Pensilvania, muy cerca de su casa? Desde Fox News en el día de hoy han dado una nueva exclusiva en torno al caso Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, y es que al parecer los padres de Thomas, el tirador abatido, parece que llamaron a la policía antes de la manifestación diciéndoles que su hijo había desaparecido y que estaban muy preocupados. Ellos sabían que algo estaba pasando, o eso es lo que parece. Los padres llamaron a las autoridades para informar que Crooks estaba desaparecido. Se preguntan si estaban preocupados de que tuviera un arma. ¿Estaban preocupados? ¿Les preocupaba que intentara matar a un expresidente de los Estados Unidos? ¿Sabían algo los padres? Realmente estas nuevas noticias que salen son absolutamente increíbles. Thomas Crooks' parents were looking for him in the hours leading up to the shooting. We're now told they eventually called law enforcement to report that Crooks was missing, and they were worried. And they also were told, those parents are now being cooperative now with authorities, but they gave them the heads up that something's going on with our son. We are worried. We don't know the texture or the details of their concerns. So in other words, well, were they worried that he had a gun? Were they worried, what were they worried about? Were they worried that he was going to try to attempt to kill a sitting president and then go ahead and turn into an assassin and kill another person and injure 2 others? It was an attempted assassination on Trump, but he managed to murder anyway. Are we talking about that? What were they giving the cops a heads up about? This is the first time we are hearing this. We'll stay on the story and we will bring you the details, updates as we get them. Crooks' parents were looking for him hours ahead of the assassination. El hombre de 20 años fue fotografiado 62 minutos antes de que abriera fuego y francotiradores lo ubicaron 20 minutos antes en ese lugar. El servicio secreto supo que estaba en posesión de un telémetro y se le había visto en el lugar días antes del evento. Nuevos detalles exclusivos que estamos contando por aquí en este nuevo reportaje sobre el tema Donald Trump. Y es que Matthew Crooks, el hombre que disparó al expresidente Donald Trump, visitó el lugar del mitin del expresidente días antes del evento para reconocer toda la zona. Esto lo contaron fuentes familiarizadas con la sesión informativa del Senado. El chico fue fotografiado como persona sospechosa más de 1 hora antes de que abriese fuego y los francotiradores lo localizaron 20 minutos antes del tiroteo. El FBI había entrevistado a más de 200 personas, había revisado más de 14.000 imágenes y había examinado el celular de Thomas Crooks. Pero aún no fue identificado el motivo por el cual lo hizo. Algunas de las imágenes mostraban una retransmisión en directo del meeting de Trump en Butler, donde se produjo justo ese tiroteo. De hecho, el director del FBI, Christopher Wray, le dijo a los senadores que por el momento no se conocía ninguna conexión con entidades extranjeras, como así se estaba diciendo en el día de ayer, que si Irán estaba de por medio, que si en este caso todo estaba planeado por otros países, que este
chico solo era un chivo expiatorio y aún hay gente que se lo cree. En los medios más importantes de los Estados Unidos se está diciendo que en este caso en las sesiones informativas y reuniones del servicio secreto dicen que el jefe del servicio secreto tendría que ser despedido, que todavía no se ha responsabilizado a nadie de los fallos de seguridad que llevaron a Crooks para abrir fuego. Se le identificó como sospechoso una hora antes. Llevaba un telémetro y una mochila. El servicio secreto lo perdió de vista y nadie ha asumido la responsabilidad. Y es que tras notarlo, algunas personas informaron al servicio secreto que estaban buscando a una persona sospechosa con un telémetro. Ya sabían que estaba allí. No parece que los agentes locales vieran a Crooks con un arma antes del acto, sino solo con dicho aparato, un dispositivo que habría permitido a Crooks medir la distancia de sus disparos. Y a pesar de tener esta información, el servicio secreto permitió a Trump subir al escenario y que este chico lo disparase. Y es que los recientes hallazgos de la investigación sobre lo ocurrido en el atentado han generado muchísima confusión sobre el papel de las fuerzas de seguridad locales frente al servicio secreto. Aunque la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, dijo en una entrevista en la cadena ABC News a principios de esta semana que la policía local estaba dentro del edificio cuyo tejado utilizó el tirador, como un funcionario del servicio secreto le aseguraba también a este medio que el equipo local no estaba realmente en ese edificio, sino en otro del mismo complejo. Parece que también hay contradicciones entre los miembros de alto rango del servicio secreto, cosa que parece muy extraña. Y es que a día de hoy hay muchas dudas y hay mucha gente que cree que Thomas Matthew Crooks no actuó solo, o mejor dicho, que tuvo que tener ayuda. Todo esto plantea nuevos interrogantes sobre el nivel de planificación y comunicación entre el servicio secreto y las fuerzas de seguridad locales y sobre si éstas estaban en la mejor posición para asegurar el perímetro exterior o si el equipo local de francotiradores podría haber tenido una visión aún mejor del tejado que utilizó el tirador si tal vez hubieran estado en un edificio que diera justo a esa zona. Y es que cuando se le preguntó si debería haber asegurado ese tejado, Chittle ya os precisaba ayer que la pendiente de ese tejado del edificio planteaba problemas de seguridad, por lo que se había tomado la decisión de asegurar el edificio desde dentro. We can see the guy there. I think they hit him because the guy he looks dead. Después de más de 3 días surgían varios enigmáticos retratos del hombre de 20 años que estaba a punto de matar en ese momento al expresidente Donald Trump con una bala a muy alta velocidad. Era un solitario inteligente con pocos amigos, decían, con una huella aparentemente escasa en las redes sociales y ningún indicio de fuertes creencias políticas que pudieran sugerir un motivo para ese intento de crimen. Lo que pasa es que en las redes sociales habría salido un anuncio de BlackRock en el cual habría salido el atacante de Trump. Thomas Matthew Crooks había salido en ese comercial hecho tiempo atrás. Parece ser que lo han borrado en el día de hoy. En el año 2022 habían publicado ese anuncio en el que aparecía un profesor de instituto de Bethel Park, en el que varios estudiantes no remunerados aparecían brevemente en segundo plano. Incluido estaba Matthew Crooks. Esto dijo la agencia Reuters en el día de ayer, mientras estaban intentando borrar lo que sería ese anuncio. Y es que BlackRock aseguraba que pondrían todas las imágenes de vídeo a disposición de las autoridades y dejaban en claro que el intento de crimen del expresidente Trump era aborrecible. Pero mucha gente aún así ha seguido con las teorías en cuanto a BlackRock y el motivo por el cual acabar con la vida de Donald Trump. I hope when I retire someday, they say, that guy made this place a special place and gave as much as he could to help the community. Tenemos también una entrevista de Fox News a Vincent Taormina, un compañero de clase de Thomas Matthew Crooks, que decía que Crooks era un conocido enemigo de Trump y que lo sabía todo. Pero aún así el FBI en las últimas horas está diciendo que no sabe cuál habría sido el motivo de Thomas Matthew Crooks de terminar con la vida de Donald Trump. Y aún así tenemos aquí una entrevista de este chico que era su compañero hispano, Taormina, que recordaba varios desacuerdos políticos que había tenido con Thomas Matthew Crooks luego de que éste le dijera que era partidario de Donald Trump. En esta entrevista, este chico decía no le agradaba ningún político. Saqué a relucir el hecho de que soy hispano y estoy a favor de Trump. Y él dijo, bueno, eres hispano, ¿no deberías odiar a Trump? Él insinuó que yo era un estúpido por apoyar a Donald Trump. Did not like any of them.
So I brought up the fact that I'm Hispanic and, you know, I'm for Trump. And he said, well, you're Hispanic, so shouldn't you hate Trump? And I was like, no, he's great. You know what I mean? Like, he's a great president. And he's, you know, he called me stupid, or insinuated that. As if he's like, well, that's kind of stupid. If he was a know-it-all. Taormina dijo a Fox News que no le gustaban nuestros políticos y que una vez se burló de él. Habría actitudes condescendientes similares que sugerían que Crooks, por lo demás, era un hombre solitario, que cada vez que surgían temas que él creía conocer bien, especialmente política y matemáticas, no paraba de hablar. Él simplemente hablaba y actuaba como si lo supiera todo, especialmente lo relacionado con política, y lo decía en un tono que era como «soy mejor que tú». Y aunque Crooks a menudo se mantenía apartado, Taormina dijo que tenía un grupo de amigos, pero que eran sospechosos de amenazar con un tiroteo en la escuela. Definitivamente eran el tipo que amenazaba con disparar en nuestra escuela, y lo hizo. Esto decía Taormina y agregaba que Thomas Matthew Crooks estuvo ausente de la escuela durante varios días después de una amenaza de que la gente sospechaba que estaba detrás. Todos, cualquiera que lo conociera, debería haber visto algo. Deberían haber sabido que algo estaba pasando. Y sé que es bastante fácil ocultarlo, pero la gente va a poner sus asuntos en orden antes de hacer algo tan audaz y drástico. ¿Cómo que nadie lo vio? La investigación sobre por qué Crooks apuntó con un arma al expresidente en un meeting en Butler, donde golpeó a Trump en la oreja, mató a un transeúnte e hirió a otros dos, hasta ahora no ha arrojado resultados del por qué lo hizo, pero esta entrevista dicen que podría dar muchos detalles a los investigadores. Smug and arrogant whenever he was talking, and whether that was his way to try to make friends or be funny, I don't know, but it got under my skin a lot. So, his friend group, they were known for being, like I said, like just out there, a little bit more recluse. Some of them didn't even show up to school. Some of them went homeschool. Some of them, I think one of them went to like a private school. They were definitely the type, and they did make threats to shoot up our school. And that year, before I left, you know, everyone going through Snapchat, everybody's texting, everybody, you know, saying this, that, and the third. Everybody was saying it was Thomas who made a threat, and it was that friend group. Everyone was mainly blaming the friend group, but a name that kept coming up was Thomas. And he never did anything, you know what I mean? He left school for a couple of days. It wasn't anything like a suspension or anything. It was just a couple of days, you know, probably. Hay varias fotografías de Doug Mice en New York Times que parecen haber capturado el instante en el que la bala pasa justo por la cabeza de Donald Trump. Y es que el agente del FBI, Michael Harrigan, explicaba al medio estadounidense que era muy posible que la línea recta que se percibía en la imagen a escasos milímetros del republicano podría ser de desplazamiento del aire debido al proyectil. El ángulo parecía un poco bajo para haber pasado por su oreja, pero no era imposible si el tirador disparaba varias veces. Esto sostenía esta persona para el New York Times, hablando del disparo a más de 120 metros. Esa fotografía confirmaba que ya había empezado a decir miembros del equipo de Trump, como su asesor de campaña Stephen Moore, que si la bala hubiera estado una pulgada más cerca de su cabeza, esto lo habría matado. Hay varios análisis de audio realizados por medios estadounidenses como el New York Times que apuntan a que se dispararon 2 ráfagas de tiros, tanto en la primera ronda de 3 como la segunda de 5 disparos, y que se realizaron aproximadamente a 100 y 118 metros del micrófono. Esa ubicación coincidía con la ubicación del cuerpo sospechoso. No hubo diferencia significativa entre el sonido de los 8 disparos, lo que sugería que probablemente provinieron de la misma arma de fuego. Esto sostenía Robert Magee, un experto en acústica de disparos de la Universidad Estatal de Montana en Bozeman. Las imágenes aéreas de la ubicación del lugar del meeting y de la azotea en la que se encontraba el atacante mostraban que los francotiradores del servicio secreto tenían ángulos sobre el techo del edificio en el que estaba Matthew Crooks. Los que estaban apostados en una carpa respondían casi de manera instantánea a los tiros del atacante. En un vídeo publicado en la red social en Twitter, uno de los agentes parece ver algo segundos antes de los disparos. Sin embargo, la actuación de las autoridades está bajo la lupa, como os digo, en todos estos días y en esta semana. Es que una de las preguntas más recurrentes el día después del tiroteo es que pudo fallar.
para que tuviera lugar ese intento de magnicidio. Incluso es que un agente del FBI llamado Kevin Roget dijo en una rueda de prensa que serán días o semanas y meses de investigación, pero que era bastante sorprendente. Es que hasta los agentes del FBI se están sorprendiendo de lo que ha pasado en este meeting cerca de Bethel Park. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. CNN también ha hecho una nueva entrevista a Kimberly Chittle, que sería la jefa del servicio secreto, en este caso enciende las alarmas nuevamente durante esta entrevista con CNN sobre la protección reforzada del presidente Donald Trump. La pregunta de la reportera es: ¿se incrementaron todos los elementos después de enterarse de esta amenaza creíble? Chittle dice: lo comentamos fue lo que consideramos apropiado para el expresidente y para ese evento en particular. Entonces, lo que decía la reportera, que lo pone aquí en un apuro a esta persona, a esta chica, es: eso suena como un no. Y lo que dice Kimberly Chittle es que no he dicho ningún no en absoluto. Lo que digo es que hemos seguido aumentando los recursos y que hemos estado proporcionando. Was every element, every part of his, from the intelligence to the counter assault team to the detail agents to the shift agents, I mean every element top to bottom of the advance in the operation, was every element increased after you learned of this credible threat? What we increased was what we felt was appropriate for the former president and for that particular event on that day. We have been increasing the assets and the resources and the staffing that we have been providing to the former president since he was a presidential candidate and then the presumptive nominee. That's what I can tell you. That sounds like a no. I am not saying a no at all. I'm saying that we have continued to increase the resources that we've been providing. La reportera sí la pone en un apuro, en este caso, a esta jefa del servicio secreto. Lo que pasa es que tenemos ese vídeo de los 2 minutos que es totalmente alucinante y sinceramente hay muchísimas personas que le están pidiendo su cabeza después de lo que ha pasado, y es que todo es demasiado extraño. Y es que en este caso, según el portavoz del servicio secreto Anthony Guglielmi, decía que había hasta 4 equipos de contraataque vigilando todo el evento. El desarrollo es cuanto menos raro, porque sugiere que varios equipos parecían estar mirando hacia Matthew Crooks, que de alguna manera este chico logró disparar con mucha claridad a Trump. ¿Qué ha pasado aquí? Nos seguimos preguntando. Lo que pasa es que en uno de esos vídeos se ve como unos segundos antes el servicio secreto y los contrafrancotiradores ya ven algo justo antes de disparar. Y aún así logra disparar Thomas Matthew Crooks. Lo que dice el portavoz del servicio secreto, Guglielmi, es que 2 de los 4 equipos de contraataque, 2 eran de servicio secreto y 2 eran de equipos locales. Un tirador local participó, pero no fue quien disparó el tiro fatal. Nos preguntamos aquí cómo parecía haber varios equipos de francotiradores mirando a Thomas Matthew Crooks y sin embargo pudo lograr una toma perfecta de Donald Trump. Y por si fuera poco, en el día de ayer han salido nuevas imágenes de Thomas Matthew Crooks. Se ve al fondo en un vídeo mientras están, en este caso, dispuestos a escuchar ese meeting de Donald Trump, los simpatizantes. En ese caso se ve un vídeo de unos 5 segundos de fondo a un chico con unos pantalones blancos, parece, y una camiseta de color gris. Y es que justo en ese momento Thomas Crooks, un nuevo informe afirma que Crooks fue visto con su telémetro por el servicio secreto hasta 3 horas antes de su manifestación. Antes decían que 62 minutos y ahora el tiempo ya se acumula hasta las 3 horas. Dicen que fue visto a las 3 de la tarde del sábado en ese área de control de seguridad con ese telémetro, que el servicio secreto lo había vigilado, pero lo había perdido de vista cuando se creía que fue a un automóvil para recuperar ese rifle. Aproximadamente 40 minutos antes de que sonaran los disparos, Crooks fue visto nuevamente por el servicio secreto, pero fue cuando se tomó la última foto conocida de él con vida. La cosa es cuanto menos rara. El servicio secreto sabe que estaba allí este chico a las 3 de la tarde, lo ven solo, en este caso, estando en las inmediaciones de ese lugar, lo ven con un telémetro, saben que está allí y aún así logra disparar a Donald Trump con toda la visibilidad del mundo.
Lo que le parece muy raro a la gente es que es Estados Unidos, estamos hablando de Trump, es un intento de crimen que está conmocionando y sacudiendo a los Estados Unidos y al mundo entero, y de hecho podemos llegar a decir que a la gente le extraña muchísimo que justo en el momento indicado girara la cabeza y ahí teníamos ese disparo que no le dio justo en la sien, sino que una herida leve en una de sus orejas, prácticamente rezándole a Dios. Hay cosas muy extrañas, evidentemente, en lo que ha sucedido con el exmandatario estadounidense. En este caso, el servicio secreto había sido alertado a una persona sospechosa. Había gente gritando a los cuatro vientos que allí había alguien en ese tejado y sinceramente no hicieron absolutamente nada hasta el último segundo. Hasta dicen que se estaban mirando por las mirillas, que sabían que había alguien allí agachado en ese techo. No sabemos si realmente pasó desapercibido por pensar que era alguien que era del servicio secreto en ese caso, pero nadie alertó de los servicios o los profesionales que estaban allí, cosa que parece muy muy extraña y que algunos siguen la conspiración por esto mismo. Ese sospechoso, identificado como Thomas Crooks, de 20 años, fue avisado por primera vez a los agentes de policía por los asistentes a esa manifestación cuando se dirigían al evento. Los asistentes informaron que vieron a Crooks paseando y comportándose de manera extraña cerca cuando esto se lo dijeron a 4 funcionarios, según NBC News. Los agentes de la policía local comenzaron a perseguirlo a pie. Esto dijeron los funcionarios. Durante esa persecución, dijo el funcionario estadounidense que la policía local le dijo al servicio secreto que estaban buscando a una persona sospechosa cerca del evento. No está claro a qué hora se notificó al servicio secreto, si fue antes de que Trump saliera al escenario en los terrenos de Boulder Fan Show, un lugar que aproximadamente tiene 36 millas al norte de Pittsburgh. El funcionario estadounidense dijo que se informó al servicio de una persona sospechosa antes de que la policía local descubriera a Crooks en el techo de ese edificio cercano. Ese descubrimiento ocurrió poco antes de que el chico de 20 años abriera fuego, según 2 fuentes policiales. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. And Scott, I'm here with you fighting like hell to get a Senate. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look. There he is. Easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have... Los momentos plantean muchas dudas sobre si se podrían haber tomado otras medidas para detener al sospechoso, y alguna de estas conspiraciones nace a raíz de todo esto, de lo raro del momentum, de cómo pasó, de que esa bala le rozó la oreja justo cuando se giró hacia el lado. Hay muchas cosas que aún nos seguimos preguntando a raíz de este tiroteo. Y es que el pistolero estuvo agachado en el techo durante al menos 2 minutos antes de que Trump fuera herido de bala, según una revisión de vídeos de NBC. Los vídeos publicados en las redes sociales y las entrevistas de los asistentes con periodistas mostraban ese creciente pánico que había sentido la gente al comprender la amenaza potencial. Un vídeo de 50 segundos que mostraba a un grupo de asistentes a la manifestación fuera del perímetro del lugar, al aire libre, anunciando en voz alta la presencia del pistolero. Ahí está, ahí mismo, decía el hombre que aparentemente había grabado el vídeo mientras señalaba hacia arriba, con un dedo borroso cubriendo brevemente la lente. Decía, ahí mismo, ¿lo ves? Está acostado, ¿lo ves? En otro vídeo publicado en las redes sociales se puede escuchar a Trump hablando sobre las estadísticas de seguridad fronteriza que se muestra en una pantalla mientras algunos asistentes comienzan a gritar «¡Tiene un arma!». La verdad es que es tremendo todo lo que está saliendo en este caso en las redes sociales y en todos los medios de comunicación sobre el intento de atentado a Donald Trump, que luego salía con un vendaje en su oreja, bastante grande el vendaje, para que no se viera en ese caso lo que le había pasado el sábado anterior.
También hay un vídeo que se popularizó en las redes sociales sobre una mujer de gorra negra, anteojos de sol y una remera blanca que se encontraba en el acto de campaña donde ocurrió ese atentado contra Donald Trump. Y ella tuvo una extraña reacción durante el ataque al expresidente. Un vídeo que se viralizaba en las últimas horas que mostraba cómo la mujer pareció observar algo con atención solo unos segundos antes de que el tirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, le disparara a Trump y lo hiciera en su oreja derecha. Inmediatamente comenzaba a filmar la situación. Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Something that said, take a look at what happened. Shots go off. She's completely normal. And then watch. And then she's got her. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. Lo vamos a dejar por aquí en este nuevo reportaje del tema Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, lo que ha pasado, esos disparos que ahora dicen que habrían sido hasta 8 ráfagas que salieron de ese rifle AR, del cual llevamos hablando en varias ocasiones en estos vídeos que estamos haciendo. No olvidéis, como siempre, el like, que me ayuda muchísimo para poder seguir trayendo este nuevo contenido, que realmente cuesta bastante hacer este tipo de vídeos, recogiendo todo el material que hay por las plataformas, evidentemente, y lo que nosotros podemos desgranar de este intento de magnicidio al expresidente Donald Trump. No olvidéis suscribiros al canal con la campana para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día. Normalmente los estamos sacando sobre las 4 en España, 4 de la tarde, y luego más tarde haremos más contenido sobre este tema, seguramente sobre las 10 de la noche, supongo, aquí en España, que será unas horas antes en los Estados Unidos, que sé que mucha gente me está viendo desde América. Mil gracias a todos por seguir este contenido y luego nos vemos con más vídeos.